Buenas tardes, bienvenidos al tercer Congreso Americano de Mediación. Buenas tardes, digo, en Argentina, buenos días y buenas noches en los distintos lugares donde nos están acompañando en este maravilloso encuentro. Hoy tengo el gran placer, pues realmente es un gran placer de presentar a nuestro disertante, que es Fernando Aramayo Carrasco. Él es economista, actualmente el coordinador de programas y gestión institucional del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Bolivia y docente universitario. Cuenta con más de 15 años de experiencia de trabajo en transformación constructiva de conflictos, diálogo y negociación, sistemas de alerta temprana y gestión de políticas públicas. Ha trabajado en muchísimos lugares, Fernando, en muchísimos lugares de Latinoamérica, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Honduras, Guatemala, El Salvador, también en Medio Oriente, Israel, Palestina, Siria, Jordania y en África, en Kenia. Su experiencia reciente es que se desarrolló en El Salvador, liderando la Oficina de Diálogo Político en torno a los acuerdos de paz en el 2018 y liderando el equipo de asesoría estratégica también del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, al enviado personal del secretario general de la ONU en el proceso de pacificación en Bolivia en el 2019-2020. Terrible, tremendo, extenso currículum de nuestro Fernando, nuestra disertación de hoy. No decimos todo porque es muy extenso, así que bueno, hemos resumido en esto, imagínense toda la experiencia que tenemos hoy aquí, para poder preguntar. Invito a todos los que nos están acompañando, todas las personas que nos están acompañando del otro lado, a hacer preguntas. Vamos a responder las preguntas después de la disertación de Fernando. Yo quiero comenzar, antes de darle la bienvenida y de darle la palabra a me reservo la primera pregunta, ¿sí? Vamos a dejar que salude y después me voy a reservar la primera pregunta. Después volvemos con tu disertación y vamos con las preguntas del público. ¿Te parece? Muchas gracias, Fernando, por estar aquí. Bienvenido. Muchas gracias, estimada Laura, por esa generosa presentación. Y bueno, en principio agradecer a la Fundación Mediar por la excelente organización del evento y haberme permitido ser parte del mismo. Naturalmente a las organizaciones auspiciantes como MISI, el Programa Regional de Partidos Políticos y Democracia en América Latina, la Fundación Konrad Adenauer Stiftung y a mis colegas del PNUD Black y también de ONU Mujeres. Encantado, a sus órdenes. Va a ser un placer compartir esta hora con ustedes, con este intercambio que seguramente va a aportar un montón de aprendizajes y preguntas que seguramente van a guiar hacia adelante reflexiones futuras. Bueno, muchas gracias, Fernando. Y tengo aquí escrita mi pregunta para no equivocarme. Y lanzamos con la primera, así nos deleitamos con tu disertación. La región, como el mundo en general, ahora está sumergida en los efectos de una crisis sanitaria sin precedentes en la historia. En un contexto, además de estructuras políticos, institucionales y diversas conflictividades. La pregunta es, ¿qué reflexiones demanda este escenario al momento de hablar de diálogo, de negociación y de transformación de conflictos? Estupendo. Bueno, la pregunta no es tan generosa como la presentación y realmente es muy, muy desafiante, ¿no? Y provoca una reflexión profunda. Como bien planteas, hay un contexto complejo y por lo tanto es importante analizar o iniciar esta discusión y esta presentación ubicándonos en el contexto que vive nuestra región y tener claridad sobre el tipo de desafíos que propone el mismo, sin desconocer todas las realidades previas a la pandemia, que sin duda es un punto de inflexión que ha cambiado y cambiará nuestra realidad futura de forma irreversible. Creo que son dos elementos los más importantes a poner sobre la mesa en un inicio para poder relativizar cualquier conclusión que se pueda querer ejercitar de forma inmediata. Primero, que es un contexto que, por un lado, marca un escenario de fuerte incertidumbre y, por otro lado, de limitada predictibilidad. Es decir, es imposible pensar que algún estado en el mundo en general haya estado preparado para este tipo de situación, y creo que este es un elemento complejo y que para la región ha sido particularmente desafiante. Veamos en principio estas dimensiones del contexto de esta dialéctica que se da entre crecimiento y economía.
la mecánica de crecimiento en la mayoría de nuestros países es analizada tradicionalmente vía acumulación de factores o vía productividad, ¿no? Muchos estudios están planteando este como un elemento central para trabajar, pero ello en muchos casos no explica de forma completa qué está detrás de estas dinámicas, ¿no? En definitiva, la acumulación de factores y la productividad que está detrás de esta dinámica son causas próximas del crecimiento y, por tanto, la explicación fundamental del crecimiento económico comparativo nos lleva a la necesidad de reflexionar sobre las diferencias en las instituciones, ¿no? Desde una perspectiva y un concepto amplio, que junto con otros elementos como son las diferencias geográficas o los patrones culturales, constituyen sin duda causas fundamentales del crecimiento y su traducción en desarrollo. ¿Por qué planteo esto? Porque si algo hemos aprendido en nuestros análisis sobre crecimiento y desarrollo es que la debilidad institucional es el factor que restringe este último, y aspectos como la informalidad y la falta de gobernanza explican niveles de crecimiento magro, que es lo que estamos observando en la región. Y planteo esto porque una de las dimensiones, uno de los efectos más claros de la pandemia ha sido precisamente sobre el desempeño económico de los estados, de los países. En ese sentido, cobra mayor relevancia entonces incorporar al análisis el hecho de que la desconfianza en las instituciones y los mecanismos de inclusión del sistema democrático son al final el resultado del impacto de la crisis económica actual y de lo que las sociedades podrían percibir como un abordaje ineficaz o peor aún asimétrico en la resolución de la agenda de crecimiento y desarrollo. Y luego voy a plantear por qué estoy entrando desde la perspectiva de la economía para hablar de los desafíos del diálogo y la mediación política en contextos de polarización. Por otro lado, la conflictividad emergente en nuestros países dificulta e impide en algún sentido el logro de soluciones integrales y coordinadas, sobre todo que sean sostenibles y que den respuestas y resultados a corto plazo y peor aún, comprometen un poco su longevidad, ¿no? Su viabilidad futura. Si vemos datos ya más específicos, como el estudio que evacúa el PNUD regional en 2020, que calcula un índice de cohesión social para 17 países en América Latina, y basado en 3 dimensiones, inclusión social, gobernanza, sentido de pertenencia, varios de nuestros países en la región, en tanto la dimensión de inclusión social, muestran que el mayor problema se explica o viene por el lado de la alta tasa de informalidad laboral. La primera alerta de la relación de nuestra conflictividad, nuestros déficits de cohesión social con la variable económica. Desde la dimensión de gobernanza se explica por los desempeños en la administración pública, estos elevados niveles de desconfianza en la institucionalidad y el hecho de que muchas de las conflictividades o de los sistemas de conflictividad son interpelaciones a una demanda social insatisfecha y por lo tanto se generan incentivos para que esta demanda se atienda desde mecanismos que podríamos llamar no democrático-institucionales, es decir, desde el ejercicio de la presión y de la política en las calles, como diría Fernando Calderón, y que nos plantean la necesidad de comprender que en tanto la institucionalidad democrática no atienda las demandas y las necesidades de la población, estos mecanismos de conflictividad van a buscar otras formas de tensionar al Estado para ser atendidos, ¿no? Otro elemento que explica también la situación de cohesión social. Y finalmente también en términos de pertenencia resalta el tema de la desigualdad en cuanto a calidad educativa. Esta brecha educativa que ahora a raíz de la brecha tecnológica magnificada por los efectos y los impactos de la pandemia se ha aperturado mucho más y nos habla de otras dimensiones de las vulnerabilidades, nos habla de otro tipo de profundizaciones en cuanto las desigualdades, ¿no? Ahora, si sumamos a este análisis los resultados que nos acaba de entregar, por ejemplo, el Informe de Desarrollo Humano Regional, que nos indica que como región estamos atrapados entre desigualdad y bajo crecimiento, que tampoco es una gran novedad, no obstante nos muestra que no hemos logrado salir de esta situación a pesar del escenario de bonanza económica que muchos de nuestros países han vivido en el pasado reciente y que, por el contrario, estas agendas inconclusas se han amplificado, se han magnificado con la pandemia. En el sentido que acabo de exponer, entonces, podemos inferir que la variable económica incide en la conflictividad, la cohesión social y, por tanto, en las condiciones básicas de gobernabilidad y de gobernanza. Al mismo tiempo, es difícil, diría yo, apostar por el ejercicio efectivo de derechos en ese tipo de contexto y, sobre todo, en un contexto de elevada informalidad en el mercado laboral y una alta tasa de dependencia de
transferencias generalmente de los gobiernos centrales a los niveles territoriales o a los hogares, que ahora ha resultado un poco la fórmula para poder paliar los efectos de la pandemia y que van dibujando de manera compleja que quienes más han absorbido, digamos, los efectos negativos de estos déficits son las mujeres, ¿no? Este es un elemento que es fundamental tener presente porque se va convirtiendo en una serie de, o va dibujando una serie de incentivos perversos al desarrollo de iniciativas propias en hogares, sectores económicos para la generación de economías sostenibles, de generación de empleo y trabajos dignos, la informalidad como una respuesta. Y sabemos que la informalidad per se no es mala en sí misma, ¿no? No es motivo de discusión de este espacio, pero se puede entrar en ese debate con mayor claridad. No obstante, ¿qué nos está planteando esto? Nos está planteando que volvemos a una situación previa en tanto necesidad de repensar diseños institucionales, alcances competenciales, metodologías y contenidos para la gestión de la política pública, y en consecuencia de acuerdos de gobernanza que puedan sostener las transformaciones necesarias, ¿no? Yo cito mucho estas palabras que plantea el director regional para América Latina del PNUD, don Luis Felipe Calva, cuando dice que hay un círculo vicioso entre desigualdad y gobernanza, porque los que concentran más ingreso, más riqueza, tienen cada vez más influencia sobre decisiones políticas y, por tanto, las desigualdades acaban reproduciéndose, pero, por lo tanto, eso hace que nos preocupemos por la desigualdad como resultado de un proceso que no es equitativo y la desigualdad empieza a interesar mucho más porque genera más desigualdad, ¿no? Y esto se va expresando entonces en estos nuevos sistemas de conflictividad que vamos observando en la región. En un sentido más amplio de análisis, vemos que la América Latina en general inicia una nueva década con una serie de debilidades, podríamos decir, ¿no? Tanto en el ámbito institucional como, por ejemplo, en lo económico, por lo que se acaba de mencionar. No en vano hemos pasado una situación de recesión con tasas de crecimiento de -8, -9 en 2020, que si se suman al agravamiento de los desequilibrios y los déficits sociales históricos que muchas de nuestras sociedades vienen arrastrando, entonces vivimos una suerte de incremento de peso en el lastre, digamos, para lograr salidas rápidas y de corto plazo a la situación de crisis que estamos viviendo. Y la pandemia obviamente ha puesto un shock económico y sistémico sin precedentes, es decir, a todo este panorama que he escrito, que era con el que veníamos ya a pesar de la época de bonanza, y también ha acelerado problemas estructurales preexistentes, debilidad institucional, ineficiencia de las administraciones públicas para implementar las políticas públicas, crisis de representatividad que afecta desde hace décadas a los partidos políticos, que van mostrando la necesidad de otros mecanismos de representación y participación política. Paralelamente se va observando un ascenso de personalismos a veces de corte más caudillista y una creciente frustración, desazón, digamos, de la ciudadanía expresada en una oleada de protestas que hemos vivido ya varios países entre 2019, 2020, 2021, digamos, en el tiempo reciente, en contextos que se pensaban muy estables y que cuando analizamos por qué se dan precisamente porque hay una profundización de las desigualdades. La región sigue siendo, tristemente, la más desigual del mundo, a pesar de algunos progresos en las últimas décadas. Y nuestros países tienen niveles de desigualdad más altos incluso que otras regiones que tienen niveles de desarrollo económico similares, ¿no? Y nuestros indicadores aún se encuentran por debajo de los esperados en nuestro desarrollo promedio. Y si sumamos estos magros desempeños institucionales como planteaba, entonces estamos hablando de un esquema que además en el escenario electoral tan intenso que estamos viviendo desde 2017, de forma casi ininterrumpida, nos está planteando el cuestionamiento de qué está instalado entonces en la población, en los electores, en las aspiraciones y expectativas del soberano. Y cuando analizamos datos como el del Latinobarómetro y cierto pesimismo sobre cuán rápido se va a dar el crecimiento, la recuperación, entonces estamos viviendo un escenario que no necesariamente es el más auspicioso para el contexto del diálogo, la negociación, la transformación. ¿Y qué tiene que ver esto? Obviamente con el tema de la polarización. Bueno, entremos en materia viendo el escenario político electoral. Primero, desde 2017 y con mayor énfasis en 2020, nuestro calendario electoral ha sido realmente intenso, ¿no? Bolivia ha aportado en 2019
con un escenario complejo. 17 elecciones presidenciales en agenda. En 2024 se van a renovar o reelegir otra vez presidentes. Bueno, Bolivia lo hará el 2025. Tenemos a Cuba también en la lista. Vamos a tener un montón de procesos hacia adelante, y países como Chile nos invitan a reflexionar nuevamente sobre la discusión del contrato social con su convención constitucional que acaba de iniciar. En suma, este conjunto de elecciones, este agregado de procesos electorales define sin duda un nuevo ciclo para la región que nos mantiene aún expectantes hacia dónde se inclinará la balanza de las ideologías y las alianzas. Si observamos el entorno político electoral en el que se desarrollan los procesos descritos, es una constante la polarización y la fragmentación expresada en conflictos sociales autoconvocados. Este es un tema que hay que enfatizar, lo cual da un nuevo carácter al ejercicio de la política, de las calles, como decía antes, reduciendo cada vez más, en muchos sentidos, el margen de acción de los nuevos gobiernos para impulsar reformas estructurales y garantizar estabilidad y gobernabilidad y concretar impactos y resultados a corto plazo. Y por lo tanto, los obliga a establecer nuevos procesos para acordar esas agendas de transformación y redefinir los contenidos y sentidos de la gobernanza, porque pensar que vamos a poder seguir con los mecanismos tradicionales para poder atender a los desafíos actuales, y que he tratado de matizar con estas pinceladas que he dado al contexto en la región, pero que es ciertamente complejo, ¿no? Una acción que internalice estas reflexiones en estos actores podría plantear otros escenarios, porque todo esto que se plantea como un escenario complejo de alta incertidumbre y poca predictibilidad, también nos puede desafiar a instalar otro tipo de imaginarios en cuanto a la forma de hacer política pública, de construir acuerdos, de generar gobernabilidad y condiciones de gobernanza. Pero si no se hace esto, vamos a enfrentar una profundización de la polarización y la fragmentación política, social, y se va a traducir naturalmente de manera indefectible en mayores conflictividades, ¿no? Sobre todo porque es un secreto el alto nivel de malestar ciudadano y esta desafección con la democracia y la profunda desconfianza que se va instalando ya no solamente en esta relación Estado-sociedad, sino también al interior también de la misma sociedad, y cómo se va perdiendo, se va sacrificando este sentimiento a veces de solidaridad en cuanto a la subsidiariedad necesaria para dar respuesta a estos desafíos como lo que ha planteado el COVID. Y obviamente una demanda creciente de respuestas a corto plazo, que no solamente es monopolio ahora como tradicionalmente se daba de poblaciones en situación de pobreza, sino y sobre todo de personas de los estratos de ingreso medio e ingreso bajo, por ejemplo, ¿no? y que van ingresando a situaciones de vulnerabilidad y con una elevada probabilidad de caer en situación de pobreza. El golpe que recibirá, por ejemplo, la clase media o las poblaciones de ingresos medios va a tener consecuencias directas, sin duda, en la situación de profundización de las desigualdades y de interpelación a los sistemas institucionales para dar respuestas, ¿no? Aquí no quisiera que se me malentienda, ¿no? No es que sea agradable ser profeta de calamidades, pero al mismo tiempo dicen que un pesimista es un optimista bien informado, y el contexto descrito al menos debería alertarnos sobre la necesidad de generar respuestas inmediatas a una agenda en la cual el proceso es tanto más importante que la identificación de los cursos de acción, es decir, la calidad del proceso, y aquí entra ya el tema del diálogo, la negociación y la mediación. Hablamos de una polarización con algo más de profundidad cuando, por ejemplo, entramos a entender que cada elección pone en juego programas o cosmovisiones distintos y en algunos casos incompatibles. Cuando revisamos el transitar de las elecciones y los resultados en este último tiempo, los más recientes, son diferencias mínimas las que han definido a los ganadores en las elecciones, y esto está planteando sociedades, sistemas político-partidarios polarizados, divididos, que incentivan ciertos movimientos y actuaciones de carácter más bien populista, en muchos casos cargados de demagogia, y carentes de contenidos sustantivos para dar respuesta a estos planteamientos que acabo de hacer. Y esto en realidad lo que va generando más bien es cada vez mayor malestar, ¿no? Y este fenómeno va agravando la inexistencia de contrapesos institucionales, o se agrava por la inexistencia de contrapesos institucionales, y más bien nos está mostrando estados débiles, sistemas de partidos desestructurados, sin credibilidad y baja legitimidad, y abren paso a outsiders o liderazgos imperativos que a veces alimentan más estos distanciamientos y fracturas sociales. Entonces,
En general estamos hablando de nuevas relaciones de poder, dada por ejemplo la impronta de la actuación de la ciudadanía cada vez más empoderada y que se expresa a través de medios no tradicionales de la política tradicional, por decirlo de alguna manera, ¿no? Me estoy refiriendo a la forma en la que se agendan políticas públicas, en la que se llevan adelante protestas, movilización social, participación ciudadana, como son las redes sociales, que han permitido una presencia más activa, más comprometida de las juventudes, por ejemplo, frente a las crisis profundas que estamos enfrentando en términos de representación, partidos políticos, y son crisis que no eximen, digamos, a las organizaciones sociales, ¿no? A los mecanismos de la sociedad civil de representación. Esta ciudadanía empoderada y que demanda participación directa como actor del sistema de poder político rechaza cada vez más la intermediación. Eso también es un dato curioso porque nos está diciendo cómo tenemos que repensar los procesos de diálogo, por ejemplo, ¿no? O cuáles son los actores y las tecnologías y técnicas para la mediación y desean más bien ser parte de estos espacios de decisión directa. Quieren participar también al mismo tiempo de los espacios electorales, continúan apostando por la institucionalidad democrática, depositando confianza en los institutos políticos y sus representantes, pero grafican en realidad un conjunto de preguntas que nos dice, por lo tanto, cuáles son los nuevos matices de la polarización en nuestra región, qué desafíos propone este contexto escrito y el que terminaremos de vivir hacia adelante como resultado de la pandemia y de la consolidación de estos procesos de redefinición político-institucional en la región. La pandemia habrá cambiado de forma permanente el contexto de la polarización, estará definiendo todavía escenarios que no conocemos para el diálogo político, para la mediación, para la construcción de estos contenidos de la gobernanza, la gobernabilidad. Y por tanto, ¿qué tipo de diálogo entonces es necesario para renovar estas agendas? Renovar el pacto social, los contratos sociales, acordar estas prioridades de las agendas de transformación social. ¿Qué diálogo es posible, no? Seamos conscientes y entremos ahora en materia mucho más específica en materia de diálogo, es decir, se dialoga y negocia en situación de simetría temporal de poder y cuando la situación cambia, eso es lo que estamos observando en la región. Luego de los procesos electorales, por ejemplo, inmediatamente se desconocen los acuerdos y por lo tanto la sostenibilidad de lo que se acuerda, de lo que se negocia, cada vez es menor y de forma inversa más bien crece o se va consolidando la desconfianza ciudadana. Entonces ya cuando se escucha la palabra diálogo, ya no solamente es el desgaste y la saturación anterior, sino mucho más profunda ahora, ¿no? Ya no se cree en lo que se va a acordar o se apuesta a mantener una tensión y un ejercicio de fuerza y de simetría de poder para ver quién puede mantener la sostenibilidad de los acuerdos. Y naturalmente el diálogo va perdiendo efectividad como un mecanismo democrático para la resolución de controversias y se va posicionando como más bien el mecanismo de respuesta a la crisis, ¿no? Cuando ya ha estallado todo, cuando ha generado la violencia, la actuación de los actores, aparece el diálogo, cuando en realidad deberíamos ponerlo en el inicio. La institucionalidad democrática, dada la cooptación político-partidaria, es cada vez menos confiable a veces para garantizar la implementación de los acuerdos resultantes de los procesos de diálogo y negociación. Y entonces, ¿cómo construimos certeza para que lo que se ha acordado se debe implementar? Y que la situación de asimetría de poder post-diálogo, post-negociación, post-mediación, no va a jugar en contra de la sostenibilidad, la longevidad, digamos, de los acuerdos. Y no vamos a tener que estar en esta lógica que plantea Redorta pendular de voy entre coerción o persuasión, ¿no? En términos de influencia social para poder ver cómo garantizo, digamos, la satisfacción de intereses y la materialidad de estos acuerdos. Los tiempos en los cuales los contenidos de los conflictos cambian su naturaleza en la situación actual se convierten en conflictos políticos o de poder son cada vez menores. Y de igual forma observamos esto en el hecho de la tentación a acudir a una forma más bien violenta, digamos, para obtener respuestas o para imponer agendas. Y esto naturalmente lo que nos está planteando es que el componente emocional, que es tan complejo a veces de manejar en los conflictos, cada vez es más fuerte, ¿no? Porque permea las capas y los espesores también de las organizaciones, de los institutos, de los organismos llamados a actuar como facilitadores, como mediadores, etcétera. No se termina de entender a veces que los diálogos desarrollados frente a los medios de comunicación y redes sociales, ahora que están de moda, no son ni más efectivos ni más transparentes, y en muchos casos son todo lo contrario, y más bien pareciera que la tentación es ver quién es el primero que sale y anuncia el diálogo, o aparece en la fotografía,
Y esto involucra a todos, a las partes y a los organismos y organizaciones a veces que actúan de facilitadores, mediadores, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, estos organismos facilitadores, al igual que los actores en confrontación o inmersos en la construcción de acuerdos, buscan tanto y a veces hasta más protagonismos, motivados por diferentes elementos, desde la movilización de recursos hasta el posicionamiento, y sin darse cuenta a veces también ponen en riesgo estos procesos en el sentido expuesto, ¿no? En definitiva, estamos desafiados a pensar aspectos básicos en el diseño y la implementación de los procesos de diálogo, negociación, mediación, frente a la impronta descrita de ellas, a las nuevas actorías desde la ciudadanía, y una ciudadanía a veces abstracta, en abstracto, es decir, no es pues fácil convocar a la ciudadanía en abstracto para que se siente y se sienta representada, tome acuerdos y los materialice. Entonces, esto, por ejemplo, ya plantea en sí mismo una nueva reflexión sobre cómo llevamos adelante estos procesos. Y por lo tanto, nos pone preguntas sobre la mesa como, ¿y cómo diseñamos entonces en tiempos de pandemia, de polarizaciones reinstaladas, nuevos mecanismos de interacción que desafían saberes y técnicas convencionales como cosas, el lenguaje corporal, por ejemplo, en este tiempo del Zoom, de la realidad virtual o de la inteligencia emocional, que están fuertemente basados en la interacción física y presencial, ahora que tenemos que desarrollar estos mecanismos más bien virtuales, ¿no? Por dar un ejemplo, entre muchos otros, seguramente. ¿Qué destrezas entonces debemos desarrollar o innovar en este nuevo contexto? ¿Qué aspectos del diálogo político cobran ahora más importancia en estos nuevos ciclos con estas nuevas características? Y entonces, desde el ABC del diálogo político, los actores tienen claro lo que realmente está en juego, cuán claras están las agendas de los procesos de diálogo actuales, tanto para los líderes políticos, pero también para los líderes sociales o los actores ciudadanos. Estamos en un escenario permanente de interpelación a la institucionalidad, como decía, pero también a la democracia en general como modelo respecto a su capacidad o incapacidad para satisfacer demandas y necesidades y resolver grandes desigualdades que en el escenario de la pandemia son mucho más apremiantes, ¿no? ¿Cuán preparados están los actores para dialogar en un escenario de grandes déficits de cohesión social como los que hemos descrito, que se explican en promedio confianza en las instituciones, déficits educativos, mercados laborales informales, pero aún los escenarios de conflictividad que están marcados por episodios de violencia con umbrales cada vez más altos? Es decir, nuestros niveles de tolerancia a la violenta de los conflictos cada vez son crecientes, la ciudadanía se autoconvoca, pero se frustra porque luego no ve canalizada esta emocionalidad, esta emoción, estas agendas en reformas sustantivas, y al final entramos en un escenario que es triste, en el que vemos que todo cambia para que nada cambie, ¿no? Como decía este filósofo italiano al final del día, ¿no? Hacemos que todo cambie para que todo se quede igual, pero las formas en las que se interpela entonces a este letargo en cuanto a transformaciones cada vez son más fuertes y demanda entonces un diálogo y una negociación política real que se desarrolle por fuera de las arenas mediático-públicas, que se aleje de estos medios y que más bien entienda la complejidad de la realidad actual. Debemos reivindicar entonces el diálogo como ese mecanismo de prevención, de entendimiento, de transformación mutua empática. Y claro, entonces debemos reinstalar en nuestros chips estas nuevas lógicas, estos nuevos aprendizajes. Una de mis experiencias más recientes en este tema se dio en un contexto político polarizado, con intereses que se entendían mutuamente excluyentes, entre opciones que eran además las que más probabilidad tenían para disputarse el espacio de poder político, y con una fuerte influencia de grupos sociales y de interés económico. El acuerdo básico, pero al mismo tiempo sustantivo, que dio, por ejemplo, viabilidad al proceso de diálogo que parecía imposible en el contexto descrito, se logró cuando quienes tomaban las decisiones realmente, no necesariamente estaban sentados en la mesa, pero tomaban las decisiones, entendieron 4 elementos básicos. Uno, que pueden estar de acuerdo y no estar de acuerdo como punto de partida, ¿no? Esto que para quienes trabajamos diálogo y negociación es una verdad de perogrullo, pero es algo básico y sustantivo a recuperar. Que proponer proyectos de sociedad y de país pueden tener fundamentos ideológicos excluyentes, materiales o percibidos, pero que al mismo tiempo eso le brinda identidad, que le brinda identidad política, digamos, a las opciones diferenciadas, no riñe con la necesidad de dejar los básicos para que aquello por lo que están disputando valga la pena.
y no que en la disputa destruyan marcos institucionales, confianza en el imperio de la ley, en la participación ciudadana, ¿no? Tercero, que para los organismos facilitadores sea claro que la necesidad de comprender que su acción debe ser comprometida y no solo sentirse involucrados, es decir, rebatir esto de equidistancia y plantearnos más bien la necesidad de estar equicercanos a los procesos y naturalmente entender que somos parte pues del sistema, quienes participamos como mediadores, como facilitadores, y por lo tanto nuestra presencia, nuestra participación revierte una responsabilidad adicional. Y finalmente, que lo que debe llenar y colmar los medios, más allá de dar confianza a la ciudadanía en el hecho de que se llevan adelante estos procesos, son realmente los resultados, su efectividad, y por lo tanto, como decía anteriormente, es tan importante el proceso como el resultado, el curso de acción que se defina para el mismo, ¿no? Y si ese es el contexto y desafíos para el diálogo, para terminar, ¿qué escenario enfrenta entonces la mediación en contextos polarizados? Y en este escenario, bueno, como la conocemos tradicionalmente, nos está planteando otros desafíos, ¿no? Sobre todo en el ámbito de la política o de lo político, para decirlo de manera adecuada. La mediación, como la conocemos, adquiere entonces otras tonalidades para ser un instrumento efectivo en estos contextos polarizados. Se va convirtiendo en una constante, por ejemplo, la negativa creciente que vemos de muchos actores a solicitar al tercero externo neutral, ¿no? Los mecanismos institucionales naturales de mediación van perdiendo a veces credibilidad frente a una instrumentalización político-partidaria y se torna más efectiva, por tanto, a veces enfoques como el de la mediación interna, ¿no? Inside Mediators, por ejemplo, como una alternativa que demanda que los actores tradicionales de la mediación, que pasa por una acción de equidistancia versus equicercanía, planteen otro tipo de construcciones de confianza con los actores en disputa, ¿no? Por ejemplo, PNUD plantea una comprensión de la mediación interna como un proceso de apoyo a las negociaciones y a otras y a formas de con el propósito de prevenir, manejar, transformar, resolver los conflictos y que lo que distingue a este tipo de mediación, por ejemplo, la mediación que podemos llamar occidental, más tradicional, es que involucra grupos, instituciones, figuras que son creíbles dentro del mismo sistema de la conflictividad. Y que pueden usar su influencia y su credibilidad para asumir algún papel y un rol, a menudo tras bastidores, en el backstage, y poder influir de forma directa, específica, en la trayectoria del conflicto, ¿no? Es decir, de una perspectiva más bien sistémica. Y por lo tanto, nos está diciendo que la mediación en contextos polarizados demanda muchas veces incluso una mediación de carácter imperativo, por decirlo de alguna manera, ¿no? No necesariamente esperar la convocatoria, sino entrar a regular los mecanismos, las situaciones de simetría y asimetría de poder, y con mayor énfasis en situaciones de diálogo político, con agendas a veces de segundo, de tercer nivel, y por lo tanto hablamos de un proceso de mediación que demanda trabajar las situaciones de poder, de los mecanismos de mediación en sí mismo, e ir trabajando en paralelo estos mecanismos institucionales para garantizar que el día después de los acuerdos no se revierta su sostenibilidad, su contenido y su naturaleza, ¿no? Me acuerdo que yo tuve la fortuna de coordinar el proceso constituyente en Bolivia en 2005, 2006, y un aprendizaje sustantivo eran estas tres grandes etapas, tanto más importante que la fase constituyente en sí misma, la fase preconstituyente, las plataformas de gobernanza, de construcción de acuerdos, y algo en lo que admito que tal vez pudo trabajarse de forma más sustantiva fue la fase postconstituyente, como estos diálogos, estos procesos de mediación de los que participamos tantos o de negociación, debieron generar mecanismos mucho más sustantivos para garantizar que los acuerdos que se habían plasmado luego en una constitución política del Estado permeen, materialicen legislación derivada y luego políticas públicas. Bueno, hasta acá mis reflexiones sobre este tema. He tratado de plantear muchos aspectos que provoquen cierta reflexión e intercambio. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Tenemos muchas preguntas. No sé si tenemos tiempo para responder a todas, así que voy a comenzar con las primeras. Así que, bueno, seguramente después en el chat del Congreso vamos a poder dar respuestas. Nos pregunta Diana. Buen día, mi pregunta es cómo propender por cambios en la estructura de la relación entre humanos y naturaleza en un contexto muy marcado por tensiones políticas y de clase,
cómo generar mecanismos para lograr acuerdos frente a la sostenibilidad de la vida y de los mercados. ¿Quieres que vaya respondiendo una a una? ¿Te parece, Fernando? Así Vale, vamos vale. como una respuesta un poco cortita y así podemos avanzar un poco con las preguntas. Súper interesante lo que se está planteando. El último informe de desarrollo humano mundial lo que plantea es este tema del antropoceno, ¿no? Es decir, cómo pensamos precisamente el desarrollo y nos ponemos al centro como grandes responsables de las situaciones que estamos enfrentando, desde el cambio climático traducido en la degradación de la naturaleza hasta estos elementos asociados a, por ejemplo, movilidad, condicionados por estos factores y otros. Y nos están planteando un poquito algo que pareciera una contradicción epistemológica, ¿no? Es decir, cómo pensamos, por ejemplo, el desarrollo humano más allá del ser humano, o no solamente centrado en el ser humano, articulado a temas como nuestra convivencia y no coexistencia, ¿no? Que no es una diferencia simple de hacer, es decir, cómo convivimos con la naturaleza, cómo convivimos con la madre tierra, como diríamos en Bolivia, y no coexistimos, porque yo coexisto cuando tolero que algo esté al frente, ¿no? Con quien no interactúo, con quien no establezco una relación sistémica, ¿no? Una interfaz. Pero convivo con quien interactúo, con quien interrelaciono. Y cuando tomo conciencia de que afecto y soy afectado, entonces seguramente voy a tener otra conciencia de esto, ¿no? Y en términos de hablar de mercado, de crecimiento y desarrollo, nos está planteando que el desafío obviamente otra vez es recuperar conceptos como el de seguridad humana, el de no hablar tanto de crecimiento sustentable, sino sostenible. Es decir, es recuperar estos conceptos, pero cargarlos con otros contenidos, ¿no? El otro elemento que me parece fundamental en cuanto a esta pregunta es quiénes tienen qué tipo de rol. Los estados están sobrepasados ya desde sus institucionalidades gubernamentales y gubernativas, y eso nos está planteando otro tipo de alianzas con los actores privados. Y nos está planteando también la necesidad de plantear otro tipo de agendas para los mecanismos de integración regional que tradicionalmente se han basado en contenidos de agenda económica, ¿no? De los intercambios entre los países, pero países como los latinoamericanos intercambiamos relativamente poco entre nosotros. Nuestras balanzas comerciales son altamente dependientes más bien de Asia, de Europa y otros contextos. Deberían plantearnos generar contenidos a los mecanismos de integración regional basados precisamente en estos temas, ¿no? Que atingen a nuestras fronteras, a nuestros flujos migratorios y a nuestros grados de corresponsabilidad en esto de medio ambiente, cambio climático. En el tiempo actual, hablar de desigualdad nos convoca a hablar de 3 Cs, ¿no? Es decir, cambio climático, COVID y conflictos. Y si no tenemos estos 3 elementos presentes en nuestra reflexión, va a ser imposible dar respuestas sustantivas a estos desafíos que hemos graficado antes. Bien, muchas gracias, Fernando. La pregunta de Gaby Palazzo. La brecha educativa es cada vez más grande. La falta de calidad educativa genera cada vez mayor. Es un comentario de Gaby Palazzo. Sin duda. Respecto, bueno, sí. No, ese es un tema clave, es decir, y se viene diciendo hace décadas, ¿no? Hay algo nuevo bajo el sol, tenemos que apostar por la educación, sino de dónde viene la innovación. Y educación relacionada a primera infancia, sino de dónde viene la productividad, de dónde viene nuestra inserción en mercados, ¿no? Y ni siquiera debemos pensar fuera de nuestras fronteras. Si no tenemos educación, si no tenemos procesos de innovación, si no tenemos proporciones razonables de inversión en investigación y desarrollo en nuestros propios países, ¿de dónde van a venir nuestra propia situación de pandemia, ¿no? En esta situación de especie de claustro, digamos, que estamos viviendo por cuarentenas, etcétera. ¿Por qué no podemos producir respiradores? ¿Por qué tenemos déficit en cuanto a identificar el tipo de cepas que nos están afectando? ¿Por qué no podemos estar a tono con la identificación y construcción de perfiles epidemiológicos que den cuenta de las cronicidades nuevas, digamos, de las enfermedades ahora más susceptibles, digamos, a los efectos de la pandemia? Porque tenemos déficits educativos, ¿no? Entonces, ese es un tema sustantivo y acrecentado ahora por el hecho de estas brechas digitales que están imponiendo más desigualdad entre los desiguales. Es decir, si antes alguien que tenía en el hogar 2 celulares se sentía en situación de desventaja frente a alguien que tenía no solamente el celular, sino el ordenador, ahora tiene que demandar el celular para pasar las clases de la escuela, ¿no? Entonces, le está generando una brecha mayor. Y estas inequidades y desigualdades, cuando las pasa con
variables como pueblos indígenas se hacen aún mucho más preocupantes, ¿no? Exactamente. Fernando, nos pregunta Cindy Pozas, ¿cómo en un país como Honduras, donde los niveles de desigualdad son extremos, la falta de confianza creamente, la sociedad es latente, perdón, la polarización de la sociedad es latente, derechos básicos dejaron de ser derechos? En ese contexto, ¿cómo se puede empezar diálogos participativos? Bueno, yo creo que ahí hay que entender que hay una suerte de estrategias diferenciadas que hay que manejar, ¿no? Muchas veces como sociedad lo que estamos esperando o ciudadanía es que se nos convoque al diálogo, que se nos abran esos mecanismos. Yo creo que lo que nos ha demostrado la realidad reciente es que tenemos más bien nosotros que autoconvocarnos, que nosotros tenemos que organizarnos como ciudadanía y sociedad para ponernos primero de acuerdo y cuáles son los estándares de exigibilidad a las autoridades, cuáles son estos mecanismos de responsabilidad, de accountability, ¿no? Porque somos en gran medida también culpables de lo que elegimos. Y no solamente en un sentido rusoniano, sino en sentido de los contenidos de estas hegemonías que se van construyendo en torno a los sistemas democráticos, ¿no? Es decir, las sociedades deberíamos plantearnos también estándares mucho mayores para las autoridades, para quienes nos van a gobernar. Y no solamente en el sentido de la conformación de la institucionalidad democrática, le hace la perspectiva de gobierno, de ejercicio de poder de gobierno, sino también de quienes nos representan desde los ámbitos de la sociedad civil. Y perdón que lo plantee en ese sentido, de manera tan directa, pero a veces son tan corruptos o están tan concentrados en intereses sectoriales o de gremios específicos, quienes nos representan en la sociedad civil como quienes nos representan en el Estado. Entonces, creo que necesitamos devolver estos contenidos, estos códigos de moral, digamos, de principios al ejercicio de la política en el sentido amplio, pero también al ejercicio de la participación ciudadana, ¿no? Y eso también nos hace corresponsables de entender cómo funcionan las instituciones. Lo que está pasando en muchos países es que a un solo rumor de que cierta institución no está funcionando o funciona bien o mal, vamos y la queremos tomar y la queremos quemar, ¿no? Y a veces nos damos cuenta que no era tal, pero ya fue tarde, ¿no? Y en esto también temas como la infodemia, la desinformación, la sobreinformación, nos plantean otro tipo de responsabilidades como ciudadanos. Ahora, ¿qué otros elementos debemos plantear en ello? Creo que también es importante tener claridad sobre la necesaria conciencia que nuestras autoridades deben tomar sobre este nivel de insatisfacción que tenemos verificado en la ciudadanía y de frustración con la democracia, ¿no? Expresiones como las que tenemos de conflictividad en diferentes países son prueba clara de ello. Y cada vez estamos más dispuestas y dispuestos a asumir riesgos letales. Y creo que hay que hacerse una pregunta básica desde quienes toman las decisiones. ¿Qué hace que alguien esté dispuesto a dar su vida por una causa, ¿no? Hace que estés realmente muy frustrado, ¿no? muy insatisfecho, que no encuentras alternativas y que sientas que esa es la única alternativa. Entonces, si eso no nos hace abrir los ojos, creo que difícilmente otras cosas lo van a hacer, a menos a corto plazo. Bien, qué profunda pregunta. Vamos con una pregunta acá de Gustavo Scaff, desde Salta. ¿Por qué razón nos cuesta a los latinoamericanos, teniendo tanta afinidad cultural, diseñar políticas socioeconómicas conjuntas que quizás nos permitirían acotar o acortar las desigualdades? Perdón, se me cortó cuando dijiste acortar. Sí, ¿querés que la lea de nuevo? ¿Por qué razón Por nos favor. cuesta a los latinoamericanos, teniendo tanta afinidad cultural, diseñar políticas socioeconómicas conjuntas que quizás nos permitirían acortar las desigualdades? Bueno, creo que ejercitar una respuesta muy amplia podría ser irresponsable porque habría que analizar algunos casos concretos, pero me animaría a alimentar esta reflexión planteando que nos concentramos mucho más en lo que nos diferencia, ¿no? Y en ver cómo nos posicionamos frente al otro. Es decir, pareciera que estamos más concentrados como países, como sociedades, en generar condiciones de subalternidad entre los propios estados. Y esto creo que es complejo, ¿no? Por eso creo que
cuando planteaba yo redefinir las agendas de nuestros acuerdos de integración regional, deberíamos plantear cuál es la limitación que tenemos como estados y sociedades para enfrentar procesos y problemas estructurales que demandan acciones colaborativas. Y este creo que es un tema fundamental. Ahora, tiene que ver también con estos ejercicios permanentes de ver hacia dónde va la región en términos ideológicos, ¿no? O quiénes forman el bloque cual o el bloque tal. Y no entender más bien que desde aspectos básicos como construir agendas comunes para temas desde la protección social, la migración, el cambio climático, hasta más complejas como los intercambios comerciales, nos permitirían tener hasta una capacidad negociadora mucho más potente frente a otros bloques económicos que lo vienen haciendo hace décadas, ¿no? Y pareciera que a veces tenemos un limitado aprendizaje de lo que otros contextos nos brindan. Tampoco es necesario descubrir el agua tibia en estos temas. Y recae en gran medida en las voluntades, ¿no? Y en la conciencia que se tiene de construir proyectos prospectivos, futuros claros, es decir, dejar de ser tan reactivos, tan inmediatistas desde nuestra política y pensar escenarios futuros más desafiantes, ¿no? Con mayores horizontes temporales. Totalmente. Rogerio consulta. Fernando, ¿crees que se debe revisar el funcionamiento democrático en la región? Es decir, ¿qué funciona y qué no para hacer ajustes a nivel país e incluso a organismos internacionales? Sin duda, yo creo que es, como todo en la vida tiene un ciclo, ¿no? De vida, es decir, hay ciclos que se agotan y que tienen que relanzarse, que renovarse, porque los contextos ahora son diferentes, es decir, si hablamos de los partidos políticos, no podemos tener partidos políticos diseñados a imagen y semejanza del siglo pasado para necesidades de un siglo venidero que todavía no sabemos qué nos va a plantear. Entonces, desde esa perspectiva tan simplista como puede leerse, hasta aspectos como entender que estas interpelaciones a la democracia en sí y a sus sistemas institucionales como los organismos electorales están planteando la necesidad de reflexionar, capitalizar aprendizajes, generar mecanismos de colaboración sur-sur, de intercambio de experiencias que nos permitan profundizar lo bien que se ha logrado, pero también ser autocríticos y ver cómo recuperamos los blindajes institucionales, aperturando las instituciones a la ciudadanía para que sus desempeños, acordes a nuestras expectativas y sus mandatos de ley, respondan a esos estándares, ¿no? Entonces, creo que sin duda se tiene que reflexionar de manera crítica y autocrítica y sobre todo tener y tomarse el tiempo de entender con mayor profundidad los contextos actuales. Y por eso Alicia decía, hay un contexto marcado por incertidumbre y poca predictibilidad, pero tenemos que aprender a gestionar esas dos variables, ¿no? Y esto lo que nos está planteando es ver cómo de forma continua consolidamos una institucionalidad que en alguna parte de su desempeño deberá tener la capacidad de experimentar, de innovar y de adaptarse. Bien. Bueno, te cuento, Fernando, que tenemos aquí una pequeña polémica en el chat, ¿sí? Y te leo algunos cuantos comentarios para que después podamos sobre esto, puedas comentarnos sobre esto. Luis Gerardo nos dice que las redes sociales no están de moda, sino que llegaron para quedarse y generan un nuevo modelo de comportamiento social. Luego después, Claudio nos dice que en su anonimato favorecen el conflicto. Y Luis Gerardo dice que es una herramienta que puede favorecer los conflictos. Cómo promover los acuerdos depende de quiénes y cómo las manejan. ¿Qué nos podés aportar respecto de esta pequeña polémica que se dio aquí entre los participantes, entre nuestros oyentes, sobre las redes sociales y el conflicto? ¿Cuál es tu punto de vista? Algo ya nos adelantaste, ya nos dijiste, pero ¿podemos profundizar sobre eso? Sí, no, sin duda, y tienes razón cuando dicen que llegaron para quedarse, ¿no? Es decir, cuando yo decía que están tan de moda, no lo estaba planteando en un sentido de temporalidad o coyuntura, ¿no? Es decir, no es que luego pasen de moda y desaparecerán, hay modas que llegan y se quedan, ¿no? Y marcan nuestra vida para siempre, ¿no? Está de moda tatuar de las cejas, y listo, se quedó para siempre, ¿no? Y ahí está. Yo me en ese sentido, perdón esta gráfica más bien jocosa. Yo creo que aquí tenemos que ser equilibrados en la discusión sobre el tema de las redes sociales. Es decir, en algunos casos se las sobrevalora también, ¿no? Porque se dice que definen al final los contenidos y las tendencias, pero eso supondría que al otro lado quienes están o son consumidores de las redes sociales no tienen una capacidad de
razonamiento, de procesamiento de la información. Entonces, yo creo que hay que ver esto en toda su complejidad, ¿no? Ni cargarle toda la tinta del protagonismo a las redes sociales y desconocer, digamos, la responsabilidad que tiene quienes las consumen, ni descontextualizarlas en qué momentos adquieren qué tipo de vigencia, es decir, la vigencia que tienen actualmente frente a este escenario de la pandemia y las cuarentenas era inimaginable antes, ¿no? Sin desconocer que ya han tenido un rol fundamental en cambios políticos sustantivos y no de data reciente, es decir, desde hace mucho tiempo atrás. Ahora, eso nos está demandando también la necesidad de plantearnos nuevos mecanismos de educación y autoeducación. No estábamos preparados en muchos casos o educados de forma suficiente para manejarnos y adentrarnos en las redes sociales. Es decir, muy pocos conocen estos motores que los buscadores, por ejemplo, tienen para poder ofertarnos información que tienen el desafío de mantenernos el mayor tiempo posible, por ejemplo, pegados a las redes o algunos sitios específicos, ¿no? Entonces, este desconocimiento, estos filtros, hacen que naturalmente ese tema de las redes sociales sean todavía un espacio por descubrir. Y en relación a lo que es el ejercicio del diálogo, la negociación, el tema de la política, etcétera, con mayor razón aún, ¿no? Es fundamental entender que en este último tiempo muchas campañas han dependido sustantivamente del manejo de redes sociales, ¿no? La predictibilidad de los escenarios es increíble, es decir, hay encuestas que han fallado por márgenes muy pequeños a lo que han sido los resultados electorales reales y no se han hecho levantamientos de información con métodos tradicionales como las encuestas presenciales, sino se han utilizado para la construcción de marcos muestrales redes sociales, ¿no? Ahora, esto también impone limitaciones, es decir, son de carácter para países con territorios rurales, digamos, y con déficit en conexión, entonces la posibilidad de ser consistentes está limitado, digamos, por los accesos a estas tecnologías, pero sin duda creo que es un tema realmente muy interesante. Estamos realmente iniciando un nuevo ciclo en el sentido de cómo ejercitamos derechos también, cómo ejercitamos ciudadanía, cómo ejercitamos participación digital. Ese creo que es un tema fundamental y creo que desde esa perspectiva también deberíamos ver cómo esto permea diferentes elementos de la gestión de la política pública, de la acción mediadora. Yo me refería en la presentación a estos desafíos para ver qué nuevas destrezas tenemos que ahora desarrollar. Es decir, nos habían enseñado mucho el tema del lenguaje corporal. Bueno, ¿y qué hago cuando estoy frente a un Zoom o a un Teams o a otra plataforma, un Meet, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo manejo el tema del lenguaje corporal en un proceso de diálogo, de negociación? Y está, solamente ese elemento nos está planteando un desafío fundamental en términos de manejo de las tecnologías de la información y la comunicación en los tiempos actuales. Totalmente. Bien, bueno, tenemos que ir un poco, muchísimas preguntas, no vamos a tener mucho tiempo para responder, pero sí te quiero contar que tenemos saludos desde Buenos Aires, Corrientes, desde Venezuela, mira, desde Salta, mucha gente de Buenos Aires, te dejan muchísimos mensajes agradeciendo por la exposición, Guatemala también, bueno, y realmente nosotros desde el Congreso Americano estamos muy felices de haber podido compartir esta charla, esta disertación, haberte podido escuchar, realmente muy interesante, muy digamos, constructiva tu disertación. Creo que es un aporte a esta construcción de la paz, que es hacia donde vamos y hacia lo que buscamos con este tipo de eventos como el Congreso Americano. Quiero quedarme con un concepto tuyo que me pareció excelente, y esto, ¿no? De resignificar este concepto de la equidistancia con la equicercanía sería, ¿no? Lo equidistante con lo equicercano. Pensarlo desde ese lugar, replantearnos desde ese punto, que me parece que tiene que ver un poco globalizar todo lo que habías dicho desde esa mirada. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros, por haber estado presente y por esta labor en la construcción de la paz. Muchísimas gracias, Laura, a todos quienes participaron. Espero haber atendido
consultas y haber provocado reflexiones, y hagamos pues que las cosas que cambien, cambien en verdad, es decir, que todo cambie para que las cosas cambien realmente y no que todo cambie para que nada cambie al final. Muchísimas gracias y otra vez es para mí siempre un placer colaborar con la Fundación Mediar y los organizadores de este congreso. Mucha suerte y saludos a todas y a todos quienes han tenido el tiempo y se han dado la posibilidad de participar de este espacio. Muchas gracias. Bueno, lo despedimos deseando. Nos encontraremos en breve. Adiós. Adiós, gracias.